Bueno, qué lindo encuentro y qué lindo que estés en Tucumán. Gracias. Tira Tucumán. Sí, ¿Sí? tira como una cabra al monte, y al monte lo llevo puesto y donde voy siempre hablo muy bien de Tucumán. Uh-huh. ¿Está presente en tus pinturas Tucumán? Sí. ¿De qué manera? Tucumán está presente en mis pinturas desde directamente a veces el cerro, como cerro, Uh-huh. y como miedos, también los miedos míos son tucumanos, los miedos, mis fantasmas son tucumanos, los deseos. Acá vos decías que el deseo era el impulso recién, la fuerza cuando otros del tienen deseo, sí, una filosofía. Mis principales monstruos han sido, mis desafíos más grandes han sido conmigo mío, conmigo yo. Claro. Es decir, vencer todo lo que me debilitaba en la confianza. Y eso lo logré con mucha gente de acá de Tucumán que ayudó, especialmente Ezequiel Linares, que me alentaba. Pero tenías, justamente te iba a decir que tenías un momento cultural y también de las artes plásticas muy fuerte, con grandes maestros. Y algunos llaman la época dorada. Claro. La época dorada, que me tocó la época dorada, y muchas veces me hacen sentir culpable de la época dorada, como si ahora no fuera también un gran esfuerzo vivir y lograr, hagas conceptualismo o hagas figuraciones. El triunfo es estar vivo y decir algo que ayude a vivir. ¿Qué es lo que sientes con ser artista? Muchas veces es una denominación que viene de los otros, y también cuando está sumido en la propia persona, esto de decir soy artista, ¿qué implica en tu vida ser artista? Lo primero que surge es vencer la negatividad de todos aquellos que me decían, que es muy frecuente en este medio, ¿qué va a ser artista? Él se vive a la vuelta a mi casa. Una desvalorización, una descalificación, o esa mina hace arte. Claro. Es como ser artista era lo peor que le podía pasar a un chico de buena familia o a una chica de buena familia. Sí, ser artista para mí ha sido atreverme a asumir una singularidad, más allá de la calidad que yo pudiera tener como mensajero de los dioses. Los dioses son todos nosotros. Ser artista es una gran responsabilidad. Conmigo mismo, con una sinceridad, con una mirada que intente de ser lúcida, sensible, protectora. Es difícil ser artista y es encantador. Vos también sos artista. Vos sabés, sabés lo que es. Estas pinturas son tuyas. Esta atmósfera es tuya. Es una creación. Vos tenés tus compañeros artistas. O sea, vos sos un artista. Entonces ser artista es construir en el desierto. Yo no estoy en desacuerdo. Yo he predicado mucho en el desierto. Y en verdad que creo que es un lugar magnífico para predicar, porque han crecido muchas buenas palmeras gracias a esa práctica. Yo he construido oasis en corazones deshabitados. Empezando por mí siempre, ¿no? Mis amigas, mis amigos, mis alumnos, mis alumnas, mis compañeros. Y este camino de introspección, de conocerte a vos mismo, sí. ¿Es un camino que lo sentiste de riesgo? ¿De riesgo? Sí, yo no tenía con quién jugar. La obligación era ser introspectivo porque no jugaba al fútbol. Entonces, no jugaba al fútbol, era un marciano. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Sí, ya ser artista implicaba sostener la diferencia. Sí, entonces hacía títeres porque no podía hablar con él. Estaba mi padre, estaba preocupadísimo porque yo estaba loco. Entonces yo jugaba con los títeres y cobraba 10 centavos para el barrio. Venían 3 personas, pero yo hacía títeres, entonces hacía, y hacía muñequitos y ya era grande.
ya tendría 12 años y todavía tenía los títeres porque no encontraba una salida en verdad. Pero también ya estabas dando una respuesta, que del arte se podía vivir. Y sí, yo vivía, cobraba 10 centavos. Pero bueno, algo, sí, era para empezar. Era bueno, para hacer, la alquimia dice que para hacer oro tenés que tener un poquito de oro. Que de la nada, claro, de la nada no va a salir nada. Ah, bueno, entonces es buen principio. ¿Y cómo se encontraron con Nicole? En el Germania. Aquel bar mítico, el Germania, una noche, entra una peticita, flaquita, hablando en francés, y yo estaba muy apoyado en un piano que había en el Germania, en esa oscuridad, cerca del baño, ya eran muy tarde, y era muy temprano, todos éramos muy jóvenes. Claro, y él cantaba por los 70. Que reste-t-il de mes amours, que reste-t-il de ces beaux jours. Entonces era una aparición, porque el Germania era un bar muy oscuro y en el fondo había un duende que cantaba francés. Y yo no sabía francés, yo inventaba todo. Decía cualquiera, pero era la necesidad de decir. Y ya en ese momento teníamos amigos, ya éramos un grupo de jóvenes que luego fue diezmado. Un grupo de jóvenes que aún late. Se siente la presencia de ellos. Sí, sí. ¿A quiénes recuerdas? ¿A quién estás pensando? Eduardo Ramos, Mori Sánchez. Que tenés una pintura hermosa de Eduardo Ramos. Sí. Y con un hermoso poema también, sí, poema de Nicole. Que lo puedes, no sé si a las pinturas las tienes con nombres, pero las podríamos mostrar, si no aquí. ¿Y puedes leer el poema, Nicole? Sí, por supuesto. Aquí está, mira. Esta es, ¿no es cierto? Sí. ¿La podés mostrar a la pintura? ¿La pueden tomar a la pintura ahí? No da la imagen. Ahí está, ¿ves? Es una hermosa imagen, muy rica. Una expresionista. En colorido, en expresión, tiene mucha fuerza. ¿Esa cuándo la pintaste? Esa la pinté en el 81. Sí. ¿Y qué dice el poema? Dice, Eduardo presente. Envilecido en una zanja, a 30 metros de fondo, un pozo de ladrillo cerca de un cañaveral. Quizás con ella, en la sangre, la saga final. Si tuviera la certeza que no vuelva a la época de las sillas vacías en el bar, la melancolía de las puertas latiendo en las noches facciosas, y ningún pozo de Vargas devolviendo sus huesos de zapatos entreverados en una samba bien tucumana. A Eduardo Ramos. Presente. Bueno, siente mucho afecto y dolor también por lo vivido. Nicole, vienes de Francia y te radicas aquí en Tucumán. ¿Cómo fue ese proceso? Vengo joven, con una familia tucumana, y estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, y me recibo en el 76, que ya había empezado el operativo Independencia, y ya la gente desaparecía, no teníamos ninguna conciencia, éramos completamente jóvenes y despreocupados, y nos sentíamos inmortales. Y bueno, como me recibo en junio del 76, mi papá tucumano me dijo, Nicole, tenés la suerte de tener un pasaporte francés, raja, andate. Y siempre he vuelto, 83, 85, 88, 9, 10. Digamos que fuiste a vivir a qué lugar en Francia. Yo vivo en Montpellier, en el sur. Vives allá, ¿no? No, vivo aquí y allá, ahora que tengo más tiempo. Pero digamos, no dejé de tener contacto con los tucumanos nunca, porque fue una juventud totalmente dorada y a la vez trágica, así que no, fue
muy, muy fuerte en mi estadía, por eso estoy siempre por acá, en los parajes. ¿Y te recibiste en la Facultad de Filosofía de Tucumán? Sí. ¿Con qué título? De psicóloga, en la Facultad de Letras, pero todavía estaba psicología, en la Facultad de Letras. ¿También, Bernardo, estudiaste psicología? Sí, yo hice terminaste la carrera. No podía pasar de psicoestadística. O sea, ¿cuánto es 9 más 8? 4,50. No podía psicológica. Recién escuchaba a estos compañeros de programa. Y era como la oposición. Acá estaba recién la razón y la ciencia. Ahora entraba el caos y la intuición. Y el juego. Y el juego, y el fuego. Y esto era muy organizado. Y el ajedrez, parecía la esfinge egipcia, el origen dorado del ajedrez, ¿no? Sí. Creo que el ajedrez es egipcio, es por ahí, ¿no? De esas tierras de arena. Sí, no sabría decirte el origen exactamente. Quedo en averiguar. El origen, sí, de esas tierras entiendo que es, pero no sé exactamente de qué lugar. Y en tu caso, Nicole, ¿has ejercido entonces como...? Sí, como psicóloga. Y a partir de los 40 años ya me orienté definitivamente hacia la literatura. Género corto, ¿no? Escribo cuentos, relato, poesía, teatro. Ajá. ¿El microrrelato te interesa? Sí, micro no sé bien lo que es, una sola frase. No, puede ser una frase, es breve, es condensado. Sí, eso más que corto, es condensado, o sea, y tiene recursos que vienen del cuento, de la poesía. Siempre hay un relato, por eso es microrrelato, pero el género se ha divulgado en otras áreas también. Sí, pero ustedes son especialistas del cuento bajo toda su forma. Digamos que mi formación francesa me llevaba a la novela y entonces ustedes tienen más posibilidades de género. Creo que en Francia se llama la novela SIP, lo que llaman ustedes el cuento, el microrrelato. ¿SIP? SIP del cierre, que se cierra rápido. Sí, que se cierra rápido. Eso nunca escribí, pero sí escribí, por ejemplo, en el género poético haiku, que son 17 sílabas. Eso he hecho 2 libros, publiqué 2 libros de haiku en Francia. Pero ¿Y lo pensaste a este libro traducir al francés y divulgar? Totalmente, una idea de Bernardo. Lo voy a traducir al francés y tratar de publicarlo, intentar publicarlo en los 2 idiomas. Dicen que el traductor es un traidor. En tu caso particular, hacer la misma traducción se complica, te resulta sencillo porque está toda la musicalidad, la sonoridad del poema, que puesto en otra lengua se modifica mucho. Es una muy buena pregunta. En mi caso también sería traidora, porque yo trabajo la musicalidad interna, entonces voy a tratar de reescribir, porque nunca van a ser las palabras que quiero para crear un ritmo o asonancia. Pues ya tendrías que escribir otro en francés. Exactamente, pero muy cerca del original español, sí. O sea que vas a tomar como punto de partida con todas las libertades. Exactamente. ¿Cómo hicieron el trabajo conjunto? ¿Tomaste las pinturas, escribiste los poemas? Sí. ¿Lo charlaron? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, en realidad soy una admiradora de Bernardo desde que empezó a pintar. Y entonces sí, hemos hablado, después yo elegí las pinturas que me interesaban para desarrollar un trozo de vida. Sí, fue un trabajo digamos, intermitente, pero de casi 2 años para que lleguemos al niño y a 3 muestras. Sí, aquí estamos viendo las imágenes. El gran dragón de verano. A 3 muestras, una en la Facultad de Arte, una ahora en este momento. Sí. Ahora en este momento en el Salón Lola Mora del Ente Cultural de Tucumán, es preciosa, con cuadro hermosísimo, un estetismo total. Y después seguimos a partir del 7 de junio en la Caja Popular. Con otra muestra. Con otra. Hemos traído 33 cuadros de Buenos Aires que son de formato gigante. Sí, un gran trabajo para que Bernardo reintegre la plástica tucumana y sea conocido con su abigarrada producción. Y realmente, ¿qué cantidad tienes de pinturas hechas? En mi vida, acá ahora, en cuerpo,
En Buenos Aires debo tener como 500 o 600 pinturas. Las que tienes para contar en Buenos Aires, pero sí, las que traje acá son de las que te has desprendido. Varias, he podido vender. Afortunadamente hay gente a la que le gusta mi pintura. ¿Y la vendes fuera del país también o es complicada la cuestión de sacar las Parece pinturas? Que sí. Yo he solamente vendido a mucha gente que ha golpeado la puerta mía porque vio en una vidriera un cuadro mío de un bar o de lo que sea, y gente que venía, una hawaiana que me compró volando así en sones de vaivén, en cadera, un cuadro y se lo llevó enrollado. Y se lo llevó. Y después vino así, vender como si vendiera huevos. Entonces, o alfombra. Entonces digo, bueno, pero el arte, ¿cómo hacía Vermeer? ¿Y a vos te interesa saber a dónde llega la pintura? Sí, pero después descubrí que era como un padre pájaro. Pone los huevos, la madre, y los dos lo cuidan, los huevos, o el pajarito se va y el padre no sabe dónde está. Ya es su destino. Sí, que pero tenés un buen registro de todas las obras. Sí, tengo registro. ¿Consideras que la cantidad hace la calidad? No, pero sí la práctica asidua. ¿Qué tendría que ver con la cantidad? Que produce cantidad, sí. A lo largo produce cantidad, pero vos podés producir muchísima obra, pero siempre estás afiebrado en una y no abrís, no mirás qué pasa al lado, por ejemplo, y no enriqueces. Entonces repetís, más si te va bien, si te va bárbaro, entonces encontraste una veta de oro y le das ahí y la gente recibe solo eso, pero vos no creces como artista. Pues encontraste un trabajo útil, una buena paga. Y no experimentás nunca más. Yo juego, a veces pinto con otros amigos. ¿Pintan una misma pintura o en el mismo lugar? Pinto a veces en el mismo lugar y en una misma pintura yo organizo ciertos grupos. ¿Cómo haces? Me interesa ese trabajo conjunto porque siempre fue para mí muy atractivo el producir con los otros. Sí, lo mejor, usar la inteligencia colectiva, porque surge del grupo mucho más que de la suma de lo intelecto y practicidad de individual. Es muy interesante. Durante mucho tiempo yo he trabajado en el Instituto Vocacional de Artes, la Bardén, enseñando técnicas de entrenamiento expresivo, se llamó mi materia. Sí. Y con esa materia me jubilé. O sea que enseñé mucho a mucha gente a partir del fenómeno de... ¿Qué hago, profesor? ¿Qué pinto, profesor? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? No le voy a hacer, repetime fórmula. Entonces yo decía, ¿qué sentís ahí? Ay, bueno, más allá del ay. Entonces yo tenía una maestra, Susana Milderman, que me decía, el cuerpo tiene la memoria. Si vos te tocas acá, es distinto a que si te tocas acá. Entonces, decía, nada, no puede ser. A ver, cierra los ojos, le digo a alguien. Entonces le toco. Entonces, habla de lo que sentí. Bueno, siento un cabrito que está en el bosque. Y me meto en el oreja. Siento, me está matando alguien, me está una oveja, me está entrando. Bueno, entonces, esos son materiales básicos para la formación de imágenes, o escritura, o foto, o movimiento, danza. Y cuando haces conjunto, ¿cómo trabajas? Cuando hago un conjunto con pintores. Sí, en la misma pintura. Sí, entonces yo que soy el que propongo, digo, bueno, amigas, amigos, este es el tema. Por ejemplo, abrimos este libro y acá dice quién es. Permiso. Ajá. Bueno, por ejemplo, la palabra Tauro. Mentira, no decía Tauro, pero sin anteojos no veo nada. Tauro. Entonces dice Tauro y todo el mundo tiene un Tauro adentro. Sí. Entonces al comienzo en una tela grande generalmente, somos 5, cada uno empieza en lo suyo. El problema no es que cada uno haga lo suyo, sino cuando llega a la vecindad. Claro. Y ahí está la obra, en el arte de poder respirarnos. Uso mucho la conciencia respiratoria y la mirada. Y el negocio que podamos hacer para... Y quedan cosas magníficas. O sea, que empiezas con la idea de temática. Un disparador. Un disparador. Sí. Y a partir de ahí
Y cuando se encuentran, porque hay toda una cuestión de dominio y de poder, ¿no? Entonces eso, ¿quién avanza? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Propones el juego y tienes la última palabra? No. Podés tenerla generosamente, no autoritariamente, pero decir, bueno, esto está armonizando de tal forma, no. Cuando es un grupo terapéutico, porque también trabajo un poco, porque esto me ha servido a mí para conocer a las personas y ayudar a mucha gente a trabajar el dolor de ciertas situaciones. Que yo creo que eso es lo que se tendría que enseñar en una escuela, el trabajo del entrenamiento, de la expresión, ¿no? Y el autoconocimiento. Puedo yo dar la última palabra, pero también hay gente que se empecina en discutir y se recibe de discutidora. En vez de dejar un rato a ver qué te está diciendo. A ver qué dice el otro. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice esta? Podés escuchar, no, pero ella yo discute claro. Y se convierte en una disgregadora o disgregador de las circunstancias. Claro. Y bueno, eso también pasa y eso también se asimila. Sí, entiendo que por tu postura funcionas como mediador. Sí. También tengo mi rol también soy monstruoso. No pero parece. Soy bueno. No parece. Así que el gran dragón de verano sos vos. También soy microscópico. Ahora, los dos coinciden en algo que no está puesto en el libro y que es en el canto. Por lo que cantó Nicole recién y me estabas contando que empezaste a cantar jazz. Sí. Empezaste, no sé cuándo empezaste. Y yo empecé, siempre canté, era en mi casa, pero también me tenía que enfrentar con eso de que, ¡cállate, que vas a romper los vidrios! ¿Por qué esa desvalorización, no? Sí, cantar es lo que nos hace, la voz mueve al universo, todo es sonido. Entonces recién a los 50 años, mi sobrino Fermín me incita a tomar clases de canto. Inmediatamente se armó una banda que me invitaron a cantar y desde entonces canto hace ya... ¿Banda de jazz? Una banda de jazz, sí, porque yo, como te digo, no jugaba al fútbol y no tenía amigos y un vecino que había caído preso le regaló a mi tía, la mujer, porque ya no iba a volver por un tiempo, una caja de long plays. No quería saber nada la mujer con no quería saber nada. Y en eso había Doris Day, Billie Holiday, todo Tchaikovsky. Entonces yo me crié con esa música en mi casa que no escuchaban más que la radio y mucho tango y folclore. Entonces escuchaba eso y yo hablaba en inglés. Mi mamá un día me estaba harta y me dice, che gringo, porque me decían gringuito. Entonces, ¿querés estudiar inglés? Sí, yes. Y yo era chiquito, empecé a estudiar inglés, pero nunca aprendí mucho inglés. ¿Y tu origen es Quijo? Por mi padre irlandés y por mi madre italiana. Es bien raro el apellido, te deben decir cualquier cosa de apellido. Sí. Caparelli es más italiano. Entonces, también vienes ahí de la música por los italianos, que tienen tan incorporado, ¿no? en su historia. Y en el caso tuyo, la relación con la música, ¿cómo fue? No tengo relación con la no música, cantas porque decías que estabas cantando cuando se conocieron. Yo cantaba. No, él cantaba. Yo entendí que cantaba porque además estabas cantando Ella canta bien. muy bien. Claro, bueno, podrían cantar algo juntos, a ver qué podría ser. No canto yo. No canto. Lo que sí puedo decir es que ahora pinto, gracias a Bernardo. Qué bueno. Eso es una autorización personal que todos deberían darse, ¿no? Es decir, no salirse de los esquemas y decir, yo soy tal cosa, soy tal otra, en función de una actividad que realiza, y porque las personas creativas pueden realizar distintas actividades. Sí, claro, si el arte era uno, o sea, separado en distintas obediencias, disciplinas, ¿sí? Con los tiempos, y se vuelven a juntar cada cuanto. Vuelve a separar. Más en la actualidad, la tendencia ahora hay mucha fusión. A la fusión. Sí. ¿Querés cantar algo? Que ya estamos terminando con la entrevista. Sí. Y después pueden anunciar las fechas, no sé si tienen los lugares y fechas para recalcar. Sí, en la Sala Lola Mora, San Martín, a la mitad de cuadra de San Martín, en el Ente. ¿Dónde está el Ente Cultural? Ahí estamos exponiendo yo mis pinturas y ella sus poesías. Sí.
Y luego el 7 de junio, en la Caja Popular de Ahorro, hay fiesta, creo que va a haber una banda, eso dijeron. Buenísimo, entonces ahí en esas cantas también. Bueno. Te hacen hacer toda la función. A ver qué canta. A ver qué cantas. Bueno, esto, ¿qué? A ver qué canta, qué canta. Lo que me dicta el libro, se llama Bibliomancia. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma, she's good looking. So hush, little baby, don't cry. Qué bueno. ¡Bravo! Bravo. Muchacho, bueno, muchacho. Muchas gracias. Gracias a todos. Ustedes. Bueno. A ustedes. Los invitamos a todos y van a tener muy buenas respuestas seguras. Muchas gracias. Gracias. Te felicito, sos una mujer Gracias. encantadora y tu grupo es magnífico. Gracias.